Sabes que no voy a pasar por allá, por las tiras. Así que bueno, ya voy para la casa. Mira, este video voy a hacer en español porque se me da la gana. Y me gustaría saber, para mis amigos latinos que están viviendo en los Estados Unidos, a qué se dedican y cómo se trata en la vida allá. En este momento yo estoy aquí en Mérida, Yucatán, en México. Pero algún momento yo pienso regresar a mi país. Y bueno, sería bueno saber dónde viven, a qué se dedican y esas cosas. Yo sé que cualquier país, para ir a otro país, donde sea, cualquier parte del mundo, no es tan fácil, ¿no? Tiene sus retos. Puede ser el idioma, puede ser la gente, cómo le trata, la xenofobia, todas esas mamadas que no me gusta. Pero bueno, así es la vida, amigos. Entonces sí, dime cuánto tiempo llevas allá, si te sientes bien, si ya aprendiste inglés, o si te va mal también, si te va mal, si piensas regresar a tu país de origen y dónde eres. Todo eso me gustaría saber. Para que sepan, yo conozco en ningún orden en particular, pero yo sí conozco, bueno, Ecuador yo viví por muchos años. Venezuela yo he ido muchas veces, pero la última vez fue en 2007 y ya sabe que ya es un desastre, ¿no? Ya por muchos años. Aunque parece que en 2024 está mejorando mucho. Es lo que yo he visto, yo no sé si es verdad o no. Conozco Colombia, yo fui como 3 veces, conozco Cali, Medellín, Guatapé, que está cerca de Medellín, El Peñol, y también Cartagena. También conozco Guatemala, más que nada Antigua. Yo fui allá, de hecho, para sacar mi residencia en México. En México hay que salir del país, no se puede hacer dentro del país. Así que en vez de regresar a los Estados Unidos y hacer el trámite allá, yo fui a Guatemala. Yo dije, ya estoy aquí, ¿por qué no conozco otro país? Y eso es lo que hice. Honestamente, yo no sé de aquí cómo regresar a la casa, pero, o sea, Mérida no es tan grande tampoco que realmente si me pierdo, yo paro a un lado y, así que bueno. Sí, esas cosas me gusta saber de la gente que van para otro país, que hasta que aquí para mí no es fácil, aunque sí entiendo el idioma y todo, sabes, no pertenezco aquí, no soy de aquí. Oye, ¿qué hago aquí? Pues no sé, voy a tomar derecha, no sé qué hago aquí. No manches. Y estoy manejando con placas de Estados Unidos, con una cámara. Ya soy como un imán, digamos, para las tiras o la policía, ¿no? Pero bueno, no pienso quedarme aquí porque ya llevo mucho tiempo, como 4 años. Ya saqué mi residencia permanente, pero el clima, la verdad, aquí me caga. Te digo la verdad, no me gusta para nada. Yo no sé por qué yo viví aquí por tantos años, la verdad. Sí es muy bonito, no estoy diciendo que no, y sí es segura, la ciudad es segura. Con bastante calor y sudor. Mérida es un buen lugar, es un buen lugar, y la comida también es buena. Pero ya me cansé de ese tipo de clima, la verdad. Quiero algún lugar que está un poco más fresco, ¿no? Ese tráfico no me gusta. Es que estoy saliendo una hora un poco rara. Así que sí estoy como tratando de prestar un poco de atención de dónde voy. Bueno, también otras partes del mundo. Conozco Honduras. Solamente la isla de Roatán, que me gusta mucho. Que sí es súper tropical y todo, pero sí me gusta, muy chiquito. Conozco España hace muchos años. 2012 yo fui a las Filipinas, Hong Kong y Macao. Pero bueno, más que nada, o sea, el tiempo que realmente pasé en América Latina es Ecuador y México. Primero Ecuador,
y ahora resulta México. Entonces, la verdad, yo no sé qué sigue. Yo estoy como en el aire, ¿sabes? Estoy como en las nubes. No sé qué voy a hacer. Solo sé que estoy pensando que tal vez me voy para Querétaro, que ese clima sí me gusta. Pero no sé, tal vez salgo de México. Dile algo. Un día muy lindo en Algo. Cuba, un clima delicioso. Sí, En ¿qué el Hotel más? Nacional, ¿Qué eh, tomaste? muchas fotos ¿Y qué de la más? bandera, Pero mojito también. un mojito. Sí. Y la verdad, si no fuera tan cara, yo pensaría en regresar a los Estados Unidos, pero de donde yo soy, si ustedes saben algo de Massachusetts, es carísimo, es carísimo. Te pagan bien, es un buen lugar, por ejemplo, si quieres vivir, digamos, si tú vas allá con amigos, familia y ustedes comparten un lugar, es muy bueno porque el pago es mucho mejor que otros estados, ¿no? Pero bueno, si no ganas, si estás como solito y quieres alquilar un departamento, te cuesta, bueno, depende del lugar, ¿no? Pero te puede costar más que $3,000 al mes. No manches, mire aquí está la policía, no mames. Que no me pare, que no me miren, que no me pare, que no me miren. Ay, esta cosa me tiene estresado, te lo juro. Ahora están diciendo, oye, güey, mira ese tipo con la cámara, vamos por él. O tal vez soy paranoico, yo no sé. Bueno, me da igual. Aquí es segura, como te dije, es una ciudad segura, pero como cualquier otro país latino, bueno, no solo latino, sí robaron mi bicicleta. Yo vivo en una privada, tú sabes, con portón y todo, eléctrica. Yo no sé cómo entraron, por si alguien dejó el portón abierto, pero entraron y se llevaron mi bicicleta. Pero la verdad es que yo soy estúpido porque obviamente yo debía tenerlo como mejor guardado, ¿no? Con una cadena, un candado, alguna cosa así. Ay, no sé por qué hay policía allá también. Es que por donde yo vivo es muy fácil. Yo casi nunca paso por aquí. Yo estoy bueno, acabo de regresar de un centro comercial que se llama Altabrisa. Y solo vine acá para distraerme. O sea, manejar otras calles, ¿no? Y la verdad, el tráfico aquí no está tan mal. No se puede comparar con una ciudad, digamos, grande, ¿no? Así que no puedo quejar mucho. Claro, con ese motito yo puedo como esquivar o no sé, pasar esos coches, pero yo no quiero llamar la atención, la verdad. Yo me quedo en mi carril, especialmente con la cámara puesta. ¿Verdad? No tengo ni idea dónde estoy, pero veo que dice periférico, así que yo sé que puedo regresar por el periférico, por lo menos. Así que, gente, esto aquí es Mérida. Si tiene, mira los coches aquí, si tiene alta calidad de vida. Bueno, no para todos. No es puros coches feos tampoco, ¿no? No manches, es diciembre, no, perdón, ya es enero, 11 de enero. 11 de enero ya hace tanto calor aquí, imagínate. Por eso ya no quiero vivir aquí, es demasiado, lo siento. Solo tuvimos como un día o 2 días frescos aquí. Y ya otra vez es horrible. Yo no sé cómo la gente aguanta. ¿Y sabes qué? La gente de aquí, de Mérida, o sea, los yucatecos como nacidos aquí, hechos aquí, ellos, muchos ni siquiera usan aire acondicionado. Duerman en hamacas. Y yo no entiendo cómo lo hacen, la verdad. La verdad que no. Mi cuenta de luz, la factura de luz fue $7,635.
Eso fue por 2 meses. Ya están cobrando cada 2 meses en vez de mensualmente. Pero igual, eso me salió $210 por mes. Es demasiado. Pero lo siento, yo necesito aire acondicionado para vivir aquí. Y eso sí es una de las contras. Y yo diría que es una contra muy significativa de Mérida. Porque hay otras ciudades que ya mencioné que no necesita aire acondicionado. No hace falta. Estoy en un carril equivocado. Casi. Y así vamos. Entonces sí, digamos Medellín, Cuenca, Quito, Antigua. Bueno, no tanto Antigua, no sé tanto porque solo fui por como 2-3 días. No, ni siquiera, fue una noche. Entonces eso realmente no cuenta. Yo no sé cómo es todo el año, pero yo sé que es más fresco. Hay una ciudad en las Filipinas que se llama Baguio City, que también es más fresco. Obviamente me imagino que en Chile debe tener ciudades que son más fríos, tal vez, bueno, obviamente Argentina también el sur, ¿no? Pero esa parte del mundo no conozco. El cono del América del Sur, no, eso no conozco. Allá me ubico, ya estoy casi en casa. Ay, qué bueno. Solo quiero llegar a la casa y ya. Porque, ya, te lo juro, me tiene estresado eso de las placas, porque no sé si te dije, pero llevo placas de Texas. Y la verdad, ni siquiera, no tengo seguro aquí. Yo fui a cambiar, quería cambiar las placas, pero la verdad, aquí la burocracia que hacen es horrible. Era como 20,000 pasos. Y ya me rendí. Y dije, ¿sabes qué? Pienso que, y bueno, primero no pienso quedarme aquí. Entonces, bueno, yo sé que estoy arriesgando, pero bueno. Yo soy persona, o sea, me gusta hacer las cosas bien, ¿no? Correctos, pero cuando te ponen la vida imposible, o sea, no se puede. Espero que San Verde, ya estoy en mi lugar, con mi gente. Bromeando, no son mi gente. Ya. Ahora, libre. Así que ahora estoy en un área que se llama San Ángelo. También se llama Montes de Ameyo. No sé si no sé si es lo mismo o son partes juntos o no sé, pero es Montes de Ameyo, San Ángelo. De hecho, estos edificios aquí, yo hice un video en inglés demostrando que no es tan barato aquí en Mérida. Allá en el fondo, estos edificios altos allá, ok, tienen algunos departamentos que están yendo por 52,000 pesos por mes. 52,000 pesos por mes. Más 10,000 pesos de cuota de mantenimiento. Entonces te sale 62,000 pesos al mes para rentar en esos edificios ahí. No manches. ¿Y sabes qué? Sí es grande, es gigante, es más que 300 metros cuadrados. Así que si tienes una familia de 10, algo así, bueno, tal vez te sirve, ¿no? Pero 62,000 pesos para vivir aquí, no. Siento, o sea, me gusta, pero no. Este es el supermercado que se llama Super Aquí, que me gusta porque está cerquita. Y bueno, amigos. Entonces, por favor, déjenme en los comentarios cómo van la vida allá, cómo les van, si les van bien, qué se dedican, si piensan regresar a sus países de origen. Y ya, esto es todo. Voy a dejar la cámara prendida si de repente veo algo en estos últimos minutos. Me está quemando el sol.
Eso sí te voy a decir. No te gusta la humedad y el calor, sudor, no venga para acá. Sí es segura, la ciudad es segura, pero bueno, Querétaro también es segura, no, tal vez no tan segura como Mérida, pero sí es segura y en mi opinión, el clima está 1000 veces mejor que Mérida o que Yucatán. Pero bueno, déjenme saber ustedes qué piensan, qué te gusta más. Y ya, una cosa que es súper chido aquí es andar en moto, en Mérida. Fácilmente por aquí, porque aquí es como más libre, no sé, no hay tanto hay tráfico, pero mira, qué lindo los edificios, pero igual, 62,000 pesos, no gracias. Mira, tienen hasta árboles arriba en el techo. Y aquí hay una escuela privada para los adinerados, las fresas. Bueno, ya me voy. Que les vayan bien. Veintisiete, 28, 29.